Buen día, muchachos. Vamos a ver el tema conflictos en la Guerra Fría. Y empezamos con el conflicto árabe-israelí. Entre las decisiones más importantes de la ONU en 1947 destacó la división de Palestina en dos estados independientes, que sería uno árabe y otro judío, y el establecimiento de una zona internacional en Jerusalén, dando origen a uno de los más graves conflictos políticos del siglo XX. Realmente la Gran Bretaña apoyaba la idea de crear un hogar nacional a los judíos, y sobre todo en Palestina, en el Estado de Israel, reconociendo sus derechos civiles y de propiedad, y respetando su religión. Y en realidad esta idea fue tomada y aceptada por los judíos que se encontraban dispersos por todo el mundo para retomar a Palestina y establecerse en la tierra de sus antepasados. Sin embargo, con todo esto surge la primera guerra árabe-israelí. O Guerra Árabe-Israelí de 1948. Y fue un conflicto que se desarrolló entre los años 1948 y 1949. Y este estalló debido a que los israelíes se adueñaron de una extensión mucho mayor de lo que la ONU había propuesto. Y ahí podemos visualizar en el mapa todo lo que abarcaron, ¿sí? En el de 1947, que era el plan de la ONU, y cómo en 1949, ya después de la guerra, pues cómo quedó situado todo, ¿sí? Y ahí se ven las anexiones israelíes en un tono rosa más claro. Y como consecuencia de todo esto, más de 500,000 de árabes se refugiaron en Jordania y en la Franja de Gaza, y siguieron rechazando siempre lo que consideraban la intrusión de Israel en la zona. Tiempo después, en 1956, Egipto nacionalizó el Canal de Suez, dando motivo a un conflicto con Israel. Y surge la Segunda Guerra Árabe-Israelí. Tras la Guerra de los 6 días, se restableció la paz, pero con una tensión constante por los ataques de palestinos a Israel. Para la Gran Bretaña significó la pérdida de su influencia en la zona y sobrevino un periodo de paz, interrumpido en 1967 con esta guerra que les digo de los 6 días, que desde luego concluyó con la aplastante derrota de Egipto y sus aliados. Y de nueva cuenta, Israel se queda con el control de la Franja de Gaza y el Sinaí hasta el Canal de Suez, junto con un territorio situado en el margen occidental del río Jordán, así como los altos de Golán. La Cuarta Guerra Árabe-Israelí, también conocida como Guerra del Yom Kippur, se da en 1973. Egipto y Siria atacaron el Canal de Suez y el Golán con el intento de recuperarlo. Sin embargo, en 1974 se establece una zona neutral a lo largo del margen oriental del Canal de Suez y los altos del Golán, patrullada siempre por fuerzas de las Naciones Unidas. Esta solución sirvió para reforzar, como siempre, el papel preponderante de Estados Unidos en Oriente Medio, en donde Henry Kissinger, secretario de Estado estadounidense, medió para restablecer la paz entre Israel y sus vecinos árabes. Henry Kissinger fue una pieza clave para alcanzar la paz
entre estos. Y todo esto se desarrolla desde 1974 a 1977, que fue el periodo de secretario de Estado de Henry Kissinger. Y el conflicto árabe-israelí persiste hasta nuestros días, y son varias las oleadas de violencia que se dan entre ambos pueblos. Continuamos con el conflicto Corea del Norte y Corea del Sur. La historia de Corea se ha caracterizado por constantes invasiones a su territorio. Era parte de la Unión Soviética y desde 1905 fue protectorado japonés. La península coreana vive una inestabilidad política desde hace más de 60 años, llegando a la fuerte tensión que se tiene actualmente. Y el conflicto se remonta hasta 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1945, Corea era una colonia de Japón, tal como lo mencioné, y tras su rendición en el 45, los aliados de la Segunda Guerra Mundial dividieron la península coreana por el paralelo 38, quedando en el norte las tropas soviéticas y en el sur las estadounidenses. En 1948 la península coreana se divide en dos entidades políticas, la República de Corea del Sur y la República Democrática Popular de Corea, que se encuentra en el norte. Los sistemas políticos sociales contrapuestos entre estos países, el capitalismo y el comunismo representado por ellos, provocaron una guerra que se inicia en 1950. En esa guerra, Corea del Sur pidió ayuda a los Estados Unidos, mientras China y la URSS estaban con Corea del Norte. Tras intensos combates en 1953, ambos celebraron un alto al fuego, aunque no se hizo tratado de paz, y según estos acuerdos, pues todavía se encuentran en guerra. Ya para la década de los 60, se registraron ataques y provocaciones armadas repetidamente por parte de ambos estados, lo que llevó a la muerte de centenares de coreanos. Sin embargo, en las décadas posteriores, ambas partes han dado pasos para suavizar la tensión. En julio de 1972, ambas Coreas firmaron una declaración conjunta para pacificar y tener una unidad nacional. En el 91, de nueva cuenta, firmaron el Acuerdo de Reconciliación, de No Agresión, Cooperación e Intercambio. En el 92 adoptaron una declaración conjunta sobre la desnuclearización de la península coreana. Ya en el periodo entre 2000 y 2007 se celebraron dos cumbres intercoreanas donde se firmó la Declaración Conjunta del Norte y del Sur. Y ambas tenían la intención de buscar la reunificación y mantener relaciones de paz y prosperidad. En octubre del 2006 y mayo del 2009, Corea del Norte realizó pruebas nucleares subterráneas, y esto indignó a la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad exigió a Corea del Norte detener las actividades nucleares y volver a las conversaciones sobre la desnuclearización de la península coreana. El 26 de marzo del 2010, en el Mar Amarillo, cerca de la frontera con Corea del Norte, tras una fuerte explosión, cuya causa hasta la fecha se desconoce,
se hundió la fragata militar surcoreana Cheonan. 46 de los 104 marineros que estaban a bordo murieron. El 23 de noviembre del 2010, donde pasa la línea fronteriza en disputa entre ambas Coreas, se registra un incidente armado y aquí mueren 2 soldados surcoreanos y 14 resultaron heridos. El 17 de diciembre del 2011 muere el líder norcoreano Kim Jong-il. Su hijo menor, Kim Jong-un, fue nombrado sucesor. El 12 de febrero del 2013, Corea del Norte realiza una tercera prueba militar subterránea. El 8 de marzo del 2013, renuncia de todo acuerdo de no agresión y anunció el corte de línea de comunicación telefónica entre los dos países. El 30 de marzo, Corea del Norte anuncia que han entrado en estado de guerra y que resolverán los asuntos con el sur según las mismas normas de guerra. Sin embargo, el gobierno surcoreano respondió: la declaración de Corea del Norte no es una amenaza nueva, sino la continuación de sus amenazas provocadoras. Y en agosto del 2019, no tenemos nada más que hablar con las autoridades surcoreanas, ni tenemos intención de volver a sentarnos con ellos. Prácticamente siempre han estado una contra otra y nunca han logrado estar unificadas. Sus relaciones siempre están con altas y con bajas. Y como podemos ver en esta imagen, ambas Coreas se encuentran muy bien armadas. Y ya para finalizar, pues nos vamos con esta imagen. Continuamos con la guerra de Vietnam. Lo que conocemos como guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el estado de Vietnam, el norte y el sur. Y entre 1959 y 1975, esto se convirtió en un conflicto internacional y es uno de los más recordados hasta la fecha, sucedido en el periodo de la Guerra Fría. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. Sin embargo, desde el principio quedó muy claro que en esta nueva república convivían dos modelos totalmente antagónicos, uno de corte capitalista y otro de corte comunista de nueva cuenta. Las diferencias eran tan grandes y tan enormes que no había cabida a un acuerdo posterior. Para conseguir la estabilidad de los vietnamitas, que era muy difícil de alcanzar. Uno de esos acuerdos pues fue dividir el país en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada por el paralelo 17. El desarrollo del conflicto se llevó a cabo de lo local hasta lo global. A inicios del 64, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, dio su visto bueno para que Vietnam del Norte fuese bombardeado por las tropas norteamericanas. Y este hecho fue lo que marcó el inicio de la guerra de Vietnam. Aunque las hostilidades ya habían comenzado desde hace bastante tiempo. Toda esta guerra se desarrolló de 1961 a 1975. Y estas fases de la guerra fueron correspondidas según las estrategias de los 3 gobiernos de los Estados Unidos. El primero, la estrategia de Kennedy, fue la campaña antiguerrilla y abarcó todo su periodo de gobierno, del 61 al 63.
Luego siguió la de Johnson, que fue la guerra a gran escala mediante la estrategia de bombardeo, y se desarrolló del 63 al 69. Y la de Nixon, que consistía en mostrar la superioridad tecnológica de los Estados Unidos mediante la utilización de sustancias químicas. Y esta última fue de 1969 a 1974. Estas sustancias químicas dañaron tanto el medio ambiente, hubo tanto daño ambiental que tardó 20 años en ser reconstruido. Hubo muchísimas muertes. Sin embargo, por cada baja estadounidense morían 40 vietnamitas. Las principales consecuencias, tal y como mencionamos, pues la guerra de Vietnam, con la que además participaron países como China del lado de los norvietnamitas, y Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas del lado de Vietnam del Sur. Toda esta tragedia trajo cerca de 5.7 millones de víctimas. Además, supuso un importante daño medioambiental por la intervención militar de los Estados Unidos. Dentro del orden mundial de la época, la derrota de los Estados Unidos significó un fuerte golpe a su poderío militar e internacional. China y la URSS fueron las más favorecidas. Sin embargo, también hay informes que hablan de casi 10 millones de refugiados. El conflicto de Cuba. Como resultado de la derrota de España en la guerra contra Estados Unidos, que fue en 1898, Cuba se convierte en protectorado estadounidense hasta 1934, y esto le permitía a Estados Unidos tener intervención política y militar en todo su territorio. Para ese entonces estaba en el gobierno el dictador Fulgencio Batista, quien autorizaba que Estados Unidos mantuviera su poder, su supremacía sobre la isla. En 1953, Fidel Castro Ruz encabeza un movimiento contra la dictadura y asalta el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Sin embargo, sufre un fracaso y él y sus compañeros fueron encarcelados hasta que consiguieron una amnistía. Castro se autoexilia en México, donde planea la Revolución Cubana, y desde aquí su grupo de revolucionarios viajó a la isla y se refugió en Sierra Maestra. Formaron un núcleo adiestrado militarmente que a principios del 59 toma La Habana y establece un régimen revolucionario. Sin embargo, la enemistad de Castro con Estados Unidos expuso a la isla a la influencia soviética en los ámbitos militar, económico y político. Cuba resistió todas las embestidas contra su régimen. Hubo un bloqueo económico que le impuso Estados Unidos. Hubo una fallida invasión en la Bahía de Cochinos en el 61 mediante el desembarco de exiliados cubanos en ese sitio. La crisis de los misiles, que fue en agosto del 62, cuando un avión de Estados Unidos descubre en Cuba rampas de lanzamiento de misiles de medio y de largo alcance, los cuales podían llegar a varios puntos del territorio de Estados Unidos y de paso afectarnos también a nosotros. El descubrimiento de los misiles alarmó de tal forma a Estados Unidos que comenzó a ver amenazada su seguridad. Finalmente, el ministro ruso Nikita Khrushchev decidió retirar los barcos soviéticos. Este incidente llevó a las dos potencias al borde de la guerra nuclear. Y ahí podemos visualizar en el mapa el alcance
de estos misiles. Y pues desafortunadamente aquí nuestra situación geográfica sí que nos perjudicaba. El gobierno de Castro se distinguió por una reforma en todas las instituciones, por los programas de alfabetización, salud y deporte, por una confrontación sin término con Estados Unidos, por la expropiación de las compañías extranjeras como refinerías petroleras, compañías eléctricas, bancos y plantaciones, y por el establecimiento del primer régimen comunista en Latinoamérica. Quise mencionar esto, a pesar de que no venía en el libro de texto que estamos utilizando. Un dato curioso, la profecía de Fidel Castro. En 1973, apenas regresaba de una visita por Vietnam, el comandante Fidel Castro se sometía a una de esas tantas rondas de prensa internacional que diera durante su mandato. La Guerra Fría estaba bien fría, y el periodista Davis de una agencia inglesa le preguntó: ¿cuándo cree usted que se podrá restablecer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Dos países tan lejanos a pesar de la cercanía geográfica. Fidel Castro lo miró y respondió para todos los que estaban en la sala: Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano. Realmente él creía que esto era algo increíble, no pensaba ni siquiera que podía suceder. Sin embargo, esto se cumplió en el año 2015 y efectivamente se reanudaron las relaciones comerciales después de cerca de 50 años de estar todo diálogo cerrado. El conflicto de Afganistán. La situación geográfica de este país, ubicado en Asia Central, le permitió mantener su independencia durante todo el siglo XIX. Se localiza entre los imperios ruso y británico, y en 1879 pasó a manos británicas, pero solo en papel, porque debido a la diversidad étnica y religiosa no les fue posible tomar el control sobre los afganos. En 1919 obtuvo su independencia. El rey Amanullah, apoyado por Estados Unidos, introdujo reformas para occidentalizar el país, favoreciendo a la mujer, libertad en el uso de la vestimenta, prohibir la poligamia e impartir educación para hombres y mujeres por igual. Las reformas desde luego que no fueron aceptadas por sectores muy radicales y lo obligaron a abdicar en 1929. Esto dio paso a una monarquía que se sostuvo hasta 1963. Un año más tarde se convierte en monarquía constitucional que duró casi 10 años. Luego le siguió la conformación de una república dirigida por el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que nacionalizó la industria y en 1979 entregó el poder al comunista Babak Kemal. Y ahí podemos ver en el mapa una serie de tribus, pudieran decirse, ¿sí? Todos con religiones diferentes y una diversidad étnica enorme. El país se convirtió en República Democrática de Afganistán y a partir de ese momento varios grupos pelearon por el poder. Los fundamentalistas islámicos, los muyahidín o guerreros sagrados, preparados por efectivos de Estados Unidos durante la invasión rusa, y diversas tribus
que buscaron el apoyo de Estados Unidos y se ocultaron en la accidentada orografía del país. Las consecuencias de la invasión soviética a Afganistán, que se realizó del 79 al 89, pues fue 1 millón de muertos civiles, 5 millones de refugiados, fin del régimen comunista de Kemal, una anarquía enorme, guerra civil, luego los talibán toman el control del país, la URSS se retira sin obtener absolutamente nada. Para proteger sus intereses y detener la propagación de rebeliones islámicas, los soviéticos invadieron Afganistán, dando lugar a una guerra que duró 10 años. Y por último, pues las actividades que deben de realizar. Todo esto es para entregar hasta el día 20, junto con los siguientes temas que veremos a continuación.